Se burlaron de él en la puerta de un hotel de lujo. Lo miraron como si no valiera nada. Un anciano, con ropa gastada. Fue detenido, rechazado y humillado delante de todos. Nadie imaginaba que, unos segundos después, un hombre poderoso cruzaría esa misma puerta. Y el silencio lo cambiaría todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El frío de la mañana no invitaba a detenerse. Aún así, don Manuel Ortega lo hizo frente a la entrada de un hotel de 5 estrellas en el barrio de Salamanca. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, observando cómo las puertas de cristal se abrían y cerraban para dejar pasar abrigos elegantes y pasos decididos. Su abrigo, desgastado por los años, contrastaba con el brillo impecable del lugar. Se frotó las manos dentro de los bolsillos, buscando un poco de calor antes de reunir fuerzas y acercarse. Desde fuera, la luz cálida del interior parecía prometer refugio. Mesas ordenadas, tazas humeantes, conversaciones suaves. Don Manuel entrecerró los ojos, como si aquella imagen despertara un recuerdo antiguo. Luego avanzó. No llegó más allá del umbral. Señor, disculpe. La voz no fue brusca, pero sí lo suficientemente firme para detenerlo. Carlos Vega, encargado de recepción, se había colocado frente a él con una precisión casi automática. Su uniforme estaba impecable. Su expresión controlada. Sus ojos recorrieron al anciano en un instante, como si ya hubieran tomado una decisión. Este espacio está reservado para clientes, dijo, señalando discretamente el interior. Don Manuel asintió, sin apartar la mirada. Solo quería sentarme un momento, tomar un café caliente. Su voz era baja, pero clara. Carlos mantuvo la misma postura. Lo siento, señor. Este no es un lugar adecuado para usted. No elevó el tono. No hizo falta. El anciano permaneció quieto un instante más. Luego inclinó ligeramente la cabeza, como si aceptara algo que ya conocía. Dio un paso atrás, sin discutir, a unos metros. Luis Romero observaba la escena con una bandeja entre las manos. Apenas llevaba unas semanas como practicante, pero aquella situación le resultaba incómodamente familiar. Había visto esa misma mirada antes, no en un hotel, sino en un banco del parque, cuando su abuelo esperaba en silencio a que alguien se sentara a su lado. Volvió a fijarse en el anciano, en sus manos tensas, en la forma en que evitaba molestar, incluso al irse. Luis apretó ligeramente los dedos contra la bandeja. Don Manuel ya se estaba girando. Entonces, un leve sonido interrumpió el momento. La bandeja fue depositada sobre una mesa cercana. Luis dio un paso al frente. Carlos giró la cabeza de inmediato. Luis, no te involucres, dijo en voz baja. No es asunto tuyo. El joven no respondió. Se acercó con cautela, como si midiera cada movimiento. Señor, dijo con suavidad, si quiere, puede sentarse un momento. Don Manuel lo miró, sorprendido. No era una gran invitación, solo una silla junto a la pared. Pero en ese instante, era suficiente. Luis la acercó sin hacer ruido, apartándola ligeramente del paso principal. El anciano dudó apenas un segundo antes de aceptar. Gracias, murmuró. Luis asintió, con una leve inclinación de cabeza, y se alejó sin mirar atrás. Pero Carlos sí lo hacía. Sus ojos iban del joven al anciano, tensos, calculando, a su alrededor. El hotel seguía funcionando con la misma precisión de siempre. Puertas que se abrían, pasos que avanzaban, conversaciones que no se detenían. Y sin embargo, cerca de aquella pared, algo había cambiado. No en el ruido, no en las luces,
sino en la forma en que algunas miradas empezaban a detenerse un segundo más de lo habitual. Carlos lo notó. Por eso no apartó los ojos, ni de Luis, ni del anciano, ni de ese pequeño gesto que, sin que nadie lo supiera aún, acababa de alterar el equilibrio del lugar. Luis regresó unos minutos después con una bandeja pequeña entre las manos, sujetándola con más cuidado del habitual. El vapor del café con leche se elevaba lentamente, dibujando una línea tenue que contrastaba con el aire pulcro y ordenado del hotel. Se acercó despacio, procurando no llamar la atención. «Aquí tiene, señor», dijo en voz baja, dejando la taza frente a don Manuel. «También le traje un poco de pan y algo de avena». El anciano observó la bandeja como si no esperara verla allí. Sus dedos, aún tensos por el frío, se apoyaron en el borde de la mesa antes de acercarse. «Hijo, yo no tengo dinero para pagar esto». No lo dijo con prisa, tampoco como excusa. Era simplemente la verdad. Luis negó suavemente. «No se preocupe, es comida del personal. Hoy comeré un poco menos». Don Manuel lo miró un instante, intentando medir el alcance de aquel gesto. Luego tomó la taza con ambas manos. El calor pareció recorrerle lentamente los dedos. Dio un sorbo corto, cerrando los ojos apenas un segundo. Exhaló, como si ese pequeño momento bastara para aliviar algo más que el frío. Luis se quedó quieto, observando sin darse cuenta. Aquella imagen le resultaba familiar. Demasiado. Recordó a su abuelo calentándose las manos de la misma manera, en silencio, sin pedir nada. Apretó ligeramente los labios. Desde la entrada. Carlos ya se había percatado. No caminó deprisa, pero tampoco dudó. Sus pasos fueron directos, marcados, haciendo notar su presencia antes de hablar. «Luis». El joven levantó la vista. «¿Qué crees que estás haciendo?». El tono no era alto, pero no dejaba espacio a interpretaciones. «Solo le estoy ayudando». «Señor». Carlos entrecerró los ojos, fijándose primero en la bandeja, luego en el anciano. «Esto no es un comedor social», respondió. «Aquí hay normas, y tú las conoces». Luis tragó saliva. Notó cómo dos empleados cercanos reducían el ritmo de sus movimientos, atentos sin parecerlo. Podía dar un paso atrás, podía hacerlo fácil, pero no lo hizo. «Sí, señor», dijo finalmente. «Pero también hay personas». Carlos tensó la mandíbula. Durante un segundo, pareció contener una respuesta más dura. Luego habló con una calma más fría. «Si cada uno decide por su cuenta, esto deja de ser un hotel de este nivel». Luis bajó la mirada un instante, no por rendirse, sino para ordenar lo que quería decir. «Tal vez el nivel también se ve en cómo tratamos a quien no puede devolver nada». Las palabras quedaron entre ambos, sin necesidad de elevar la voz. Carlos no respondió enseguida. Miró al anciano, que seguía en silencio, concentrado en su taza, como si no quisiera ocupar más espacio del necesario. Esa actitud, lejos de tranquilizar, le resultó incómoda, demasiado limpia, demasiado difícil de justificar. «Cuando termine, retiras eso», dijo al final. Más seco. «Y vuelves a tu puesto». No esperó respuesta. Giró sobre sí mismo y regresó a la entrada, recuperando su postura habitual. Luis soltó el aire poco a poco. No sabía si había hecho lo correcto según las normas del hotel, pero sí sabía que no habría podido actuar de otra manera. Don Manuel lo observó entonces con más atención. Ya no era solo gratitud. Había una especie de reconocimiento silencioso, como si entendiera algo más profundo en ese gesto. «Gracias», dijo de nuevo. Esta vez, con más firmeza. Luis asintió. «No es nada, señor».
pero ambos sabían que no era cierto. A su alrededor, el hotel seguía funcionando sin alteraciones visibles. Las puertas continuaban abriéndose, los clientes conversaban, los camareros se movían con precisión. Y sin embargo, cerca de aquella mesa discreta, algo había dejado de encajar del todo. No era evidente, pero algunos empezaban a notarlo. Entonces ocurrió. Un movimiento distinto en la entrada hizo que varias cabezas se giraran casi al mismo tiempo. Pasos firmes, voces seguras. Trajes oscuros avanzando con un ritmo que no pedía permiso. Luis levantó la vista. Carlos también. Esta vez, ninguno dudó. Algo importante acababa de entrar por la puerta. El ambiente del hotel no se detuvo, pero cambió. No fue un sonido distinto, ni una interrupción evidente, sino la forma en que algunos movimientos se volvieron más precisos. Varias cabezas se giraron casi al mismo tiempo. Un camarero corrigió la posición de su bandeja. Otro ajustó su chaqueta sin darse cuenta. Carlos. En la entrada. Ya estaba completamente erguido. Las puertas de cristal se abrieron y un grupo de hombres y mujeres con trajes oscuros cruzó el umbral con paso firme. No hablaban más de lo necesario. Sus movimientos eran coordinados, medidos, como si cada segundo tuviera un valor concreto. En el centro caminaba Alejandro Ortega. Era una de sus visitas sorpresa habituales. Nadie las anunciaba, y precisamente por eso, todos las tomaban en serio. Avanzaba sin prisa, pero sin detenerse. Su mirada recorría el vestíbulo con rapidez, deteniéndose apenas en detalles concretos. Una mesa ligeramente desalineada, un gesto fuera de lugar, un uniforme mal ajustado. Carlos se acercó de inmediato, con una sonrisa que no había mostrado en toda la mañana. «Señor Ortega, es un honor recibirle. No esperábamos su visita hoy». Alejandro no respondió, ni siquiera redujo el paso. Sus ojos siguieron avanzando por el espacio, como si buscaran algo que aún no terminaba de encajar. Y entonces se detuvo. No fue brusco. Simplemente dejó de caminar. El grupo detrás de él hizo lo mismo. Durante un segundo. Nadie entendió por qué, a unos metros, junto a una pared discreta, don Manuel sostenía su taza con ambas manos. No bebía, solo la mantenía cerca, como si el calor todavía fuera necesario. Alejandro entrecerró ligeramente los ojos. Algo no encajaba, no en la escena, sino en él. Sus dedos se tensaron apenas. Volvió a mirar. Primero la mesa, luego la taza, después las manos. Y ahí se quedó. La forma en que los dedos rodeaban la cerámica. El leve giro antes de acercarla a los labios. La pausa. Justo antes de cada sorbo. Un gesto repetido demasiadas veces. El ruido del vestíbulo empezó a alejarse. No desapareció, pero dejó de importar. Alejandro no pensó. Avanzó. Un paso. Luego otro. Más lento ahora. Como si algo en su interior necesitara tiempo para alcanzar lo que sus ojos ya estaban viendo. Carlos frunció el ceño. Confundido. Siguió la dirección de su mirada hasta encontrar al anciano, y en ese instante algo en su expresión cambió. Luis también lo notó desde lejos. No entendía qué ocurría, pero su respiración se volvió más corta. Se quedó quieto, como si cualquier movimiento pudiera romper lo que estaba a punto de pasar. Alejandro se detuvo frente a la mesa. No dijo nada al principio. Sus ojos pasaron de las manos al rostro del anciano, como si necesitaran confirmar algo que aún no se atrevía a nombrar. Entonces, llegó el recuerdo. No fue una imagen clara de inmediato, sino un sonido. El leve golpe de una cucharilla contra el borde de una taza. Después, una voz tranquila que parecía venir de muy lejos. El café sabe mejor cuando no tienes prisa.
una cocina pequeña, una mañana fría, y ese mismo gesto pausado antes de cada sorbo. Alejandro sintió cómo el aire le faltaba por un instante. Sus hombros, tensos hasta entonces, cedieron ligeramente. Dio un paso más cerca, casi sin darse cuenta. Don Manuel levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y esta vez no hubo duda. Alejandro respiró hondo, inclinándose apenas. «Papá», dijo en voz baja, «¿qué haces aquí solo?» No fue un grito, pero el vestíbulo entero lo sintió. Carlos perdió la rigidez de su postura y retrocedió medio paso. Luis quedó inmóvil, sin apartar la vista. Alrededor, varios empleados dejaron de moverse por completo. Don Manuel sostuvo la mirada de su hijo. No había sorpresa en sus ojos, solo una calma profunda y un cansancio que no pertenecía solo a ese día. «Solo quería tomar un café», respondió. «Pero me dijeron que este no era un lugar al que yo pertenecía». No lo dijo con dureza, tampoco como reproche, solo como un hecho. Las palabras no llenaron el espacio, lo cambiaron. Alejandro se quedó quieto un segundo. Luego se incorporó lentamente, giró la cabeza y miró a Carlos. Esta vez, todos entendieron incluso antes de que dijera una sola palabra. Nadie se movió. No hizo falta que alguien pidiera silencio. Simplemente ocurrió. La palabra papá aún parecía quedar suspendida en el aire, cambiando la forma en que todos miraban la escena. Carlos sintió cómo se le tensaban los hombros. No era el frío de fuera, era otra cosa. Sus ojos iban del anciano a Alejandro, buscando una explicación que no llegaba a tiempo. Alejandro seguía frente a su padre. No hablaba. Durante unos segundos, pareció olvidar dónde estaba. Su mirada ya no tenía la dureza habitual. Había algo más, algo que no encajaba con la imagen que todos conocían. «Llevo un rato aquí», dijo don Manuel con calma. «Solo quería sentarme un momento. Tomar un café como antes». No alzó la voz. No hacía falta. Alejandro bajó la mirada apenas un instante. Recordó sin querer aquellas mañanas sin prisa, cuando el tiempo no se medía en reuniones ni decisiones urgentes. No supo en qué momento había dejado de estar allí. Respiró hondo. Cuando volvió a levantar la cabeza, ya no miraba a su padre. Miraba a Carlos. El cambio fue inmediato. «¿Qué ha pasado aquí?» No hubo gritos, pero la pregunta cayó con peso. Carlos tragó saliva. «Señor Ortega, yo no sabía que él era su padre». Las palabras salieron demasiado rápido, como si al decirlas pudiera arreglar algo. Alejandro dio un paso hacia él. «Cállate». No levantó la voz. Y aún así, nadie dudó. Carlos se quedó inmóvil. Sintió un vacío en el pecho, como si todo lo que solía darle seguridad, las normas, el protocolo, la imagen del hotel, dejara de sostenerlo. Entonces, continuó Alejandro, si no fuera mi padre, ¿estaría bien tratarlo así? Carlos abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez, no tenía una respuesta que lo protegiera. Alejandro no insistió. Desvió la mirada y recorrió el vestíbulo. Vio a los empleados quietos, atentos. Algunos evitaban mirarlo directamente. «Quiero que todos recuerden esto», dijo. «El nivel de un hotel no se mide por la ropa que lleva la gente, sino por cómo tratamos a quien no puede devolver nada». No era un discurso preparado. Era una decisión tomada en ese mismo instante. Volvió a fijarse en Carlos. «Desde hoy, dejarás de encargarte de la recepción». No hubo discusión. Carlos bajó la cabeza. No intentó justificarse otra vez. Sabía que no serviría de nada. Por primera vez,
Sintió el peso real de lo que había hecho. Alejandro guardó silencio un segundo más. Luego miró hacia un lado. Luis seguía allí, con la bandeja en las manos, sin saber si debía avanzar o quedarse quieto. «Tú», dijo Alejandro, acercándose un poco, «fuiste quien ayudó a mi padre». Luis sintió el pulso en la garganta. «Sí, señor. Solo pensé que necesitaba ayuda». Alejandro lo observó con atención. No buscaba una respuesta perfecta. Solo entender. Asintió. «Quiero que todos aprendan de lo que hiciste hoy». Luis dudó. «¿Aprender qué, señor?» Antes de que Alejandro hablara, don Manuel levantó la voz con suavidad. «Que no hace falta saber quién es alguien. Para tratarlo con respeto, esta vez nadie apartó la mirada. No hubo incomodidad. Al contrario, algunos bajaron los ojos. Otros asintieron apenas. No porque alguien se los pidiera, sino porque entendían. Alejandro volvió a mirar a su padre. Y algo en su postura cambió. Los hombros, antes tensos, cedieron apenas. La expresión, antes firme, se suavizó. Ya no parecía un hombre que dirigía un hotel. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de algo que llevaba tiempo ignorando. Algo que no tenía que ver con negocios, sino con lo que había dejado atrás y que, quizá, aún estaba a tiempo de recuperar. El vestíbulo fue recuperando su ritmo poco a poco, no de golpe, sino como cuando una conversación se retoma después de una pausa inesperada. Las puertas seguían abriéndose. Los pasos continuaban. Las voces regresaban a su tono habitual. Pero algo no era igual. Algunos empleados tardaban un segundo más en reaccionar. Otros evitaban mirar directamente hacia la mesa junto a la pared. No hacía falta decirlo. Todos sabían que habían presenciado algo que no encajaba en la rutina del lugar. Luis volvió a su puesto despacio, aún con la sensación de tener las manos ocupadas. Aunque ya no llevara la bandeja, miró una vez hacia el anciano, luego hacia Alejandro. Respiró hondo. No entendía del todo lo que había pasado, pero sí sabía que había sido importante, muy importante. Carlos ya no estaba en la entrada. Se había retirado sin llamar la atención, con los hombros ligeramente hundidos. Caminaba recto, como siempre, pero sin la seguridad que lo acompañaba antes. Por primera vez, no parecía saber exactamente cuál era su lugar. En la mesa, Alejandro seguía de pie junto a su padre. Durante unos instantes, ninguno habló. No porque no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabían por dónde empezar. El ruido del hotel volvió a rodearlos, pero no lograba entrar del todo en ese pequeño espacio. «No sabía que vendrías», dijo Alejandro al fin, con una voz más baja de lo habitual. Don Manuel giró ligeramente la taza entre sus manos, ya casi vacía. «No vine por el hotel», respondió. «Estaba cerca, y pensé que tal vez podríamos coincidir». No añadió nada más. Y, sin embargo, esa frase se quedó. Alejandro apartó la mirada hacia la ventana. Durante años, había aprendido a responder con rapidez, a llenar los silencios con decisiones. Pero aquí, no había una respuesta inmediata. Aquí no había un problema que resolver. Había algo pendiente. «He estado ocupado», dijo, casi sin pensar. Era la respuesta que siempre daba, la que funcionaba en cualquier reunión, pero al decirla en voz alta, sonó distinta, más vacía. Don Manuel asintió, sin interrumpir. «Lo sé, nada más, sin reproche, sin ironía». Ese fue el momento en que Alejandro sintió el peso real de la conversación, porque no había defensa posible contra alguien que no estaba atacando. Levantó la vista lentamente. Observó a su padre con atención, como si lo viera después de mucho tiempo.
las arrugas alrededor de los ojos, la forma tranquila de sostener la taza, la paciencia en cada gesto. Todo hablaba de una vida que había seguido avanzando sin esperarle. Y aún así, estaba allí. Hoy, empezó a decir. Pero se detuvo. Se pasó una mano por el rostro. Algo poco habitual en él. Buscó las palabras. No las encontró de inmediato. Don Manuel no lo apuró. Simplemente tomó otro sorbo, dejando que el tiempo hiciera su parte. Ese silencio no era incómodo. Era honesto. Hoy me he dado cuenta de algo. Continuó finalmente Alejandro. No solo de lo que ha pasado aquí, sino de todo lo demás. Hizo una breve pausa. He estado demasiado lejos. No fue una confesión dramática. Fue más bien un reconocimiento, simple, directo. Don Manuel dejó la taza sobre el plato con cuidado, como si no quisiera interrumpir ese momento. A veces, dijo con calma, no se trata de lo que ya pasó, sino de lo que decides hacer ahora. Alejandro asintió, casi sin darse cuenta. Miró alrededor. El hotel funcionaba con la misma precisión de siempre. Todo en su sitio, todo bajo control, todo. Excepto aquello que no se podía organizar. Volvió a mirar a su padre. Esta vez, sin prisa. ¿Te quedarías un rato más?, preguntó. No como una invitación formal, sino como alguien que no quería que ese momento terminara aún. Don Manuel sonrió levemente. Para un café. Siempre hay tiempo. Alejandro dejó escapar una pequeña sonrisa. No era amplia, pero era real. A unos metros. Luis observaba en silencio mientras ordenaba unas tazas. Ya no sentía tensión. Había algo distinto en su interior. Una certeza difícil de explicar. Que a veces, un gesto pequeño no cambia el mundo. Pero sí cambia el rumbo de alguien. Y en aquel rincón discreto del hotel, lejos de la entrada y de las normas, algo empezaba a reconstruirse, no con grandes palabras, ni con promesas, sino con algo más simple. Estar. La cafetería del hotel. Junto a una amplia ventana, dejaba ver la calle cubierta por el invierno. Afuera, la gente caminaba deprisa, con los abrigos cerrados hasta el cuello. Dentro, en cambio, el aire era cálido, casi detenido. Alejandro y don Manuel estaban sentados frente a frente, esta vez, sin interrupciones. Sin prisa, el tiempo, que durante años había marcado cada minuto de la vida de Alejandro, parecía haberse apartado a un lado, como si entendiera que ese momento no podía medirse. Una camarera dejó 2 tazas de café con leche sobre la mesa. El aroma se extendió despacio, llenando el pequeño espacio entre ellos. Don Manuel acercó la taza con calma. Hace mucho que no compartíamos un café, dijo. Alejandro asintió. Demasiado. Ambos observaron el vapor que subía en silencio. No era incómodo. Era un silencio que no pedía ser llenado. A unos metros, Luis ordenaba unas tazas con movimientos más lentos de lo habitual. No miraba directamente, pero sabía que estaban allí. Carlos. Más lejos. Permanecía junto a una columna. Quieto. No intervenía. Solo observaba, como si intentara entender algo que hasta esa mañana no había considerado. En la mesa, don Manuel volvió a hablar. ¿Recuerdas aquella cafetería pequeña cerca de casa? Alejandro dejó escapar una leve sonrisa. Sí, respondió. Siempre decías que el café sabía mejor allí. Y tú nunca estabas de acuerdo, añadió el anciano. Alejandro negó suavemente. No era el café, dijo. Era que tú siempre pedías lo mismo. Y yo intentaba hacer lo mismo. Don Manuel soltó una risa breve, sincera. Y nunca te gustaba el azúcar. Alejandro bajó la mirada hacia su taza. Pero lo tomaba igual. Añadió. Solo para parecerme a ti.
El recuerdo quedó entre ellos, sin necesidad de explicarse. Durante unos segundos, ninguno habló. Alejandro giró lentamente la cucharilla dentro de la taza, observando cómo el café se movía en círculos. Supongo que en algún momento dejé de intentarlo. No lo dijo como una queja, ni como una excusa, solo como alguien que finalmente se permitía reconocerlo. Don Manuel no respondió de inmediato. Lo miró con esa calma que no exigía nada a cambio. Todos nos alejamos a veces, dijo finalmente. Lo importante es saber volver. Alejandro levantó la vista. Esta vez no había dudas en su expresión. No quiero seguir estando lejos, dijo. No de esto. No habló de errores. No pidió perdón. Pero su voz tenía algo distinto, algo firme. Don Manuel asintió despacio. Entonces empieza hoy. Nada más. Ninguna condición, ningún reproche, solo una puerta abierta, que nunca había estado completamente cerrada. Alejandro tomó la taza y dio un sorbo. Esta vez no era solo café, era un gesto que reconocía. Levantó la mirada. Gracias por esperar. Don Manuel sonrió. Apenas. Algunas cosas siempre merecen la espera. Fuera. La ciudad seguía su ritmo. Los coches pasaban, la gente caminaba. El frío no daba tregua. Dentro. El hotel continuaba funcionando con la misma precisión de siempre. Luis dejó una taza en su pitio y, sin darse cuenta, sonrió levemente. Carlos bajó la mirada. Y en aquella mesa junto a la ventana, sin llamar la atención, algo había cambiado. No en los uniformes, no en la decoración, sino en algo más difícil de ver y más importante de cuidar. Porque hay momentos que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Y ese día, entre 2 tazas de café caliente, un hijo no solo volvió, también decidió quedarse. Hay momentos que no cambian el mundo entero, pero sí cambian la vida de una persona para siempre. En aquella mesa tranquila, junto a la ventana, no solo se compartió un café, se recuperó un vínculo, se cerró una distancia silenciosa y se abrió una segunda oportunidad. Y ahora me gustaría preguntarte algo muy sencillo. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe 1. Y si sientes que le falta algo o quieres compartir tu opinión, deja un 0, porque tu voz también forma parte de este espacio. Al final, la vida no se mide por lo que conseguimos, sino por lo que somos capaces de cuidar. Un gesto pequeño, como ofrecer una taza de café o detenerse unos minutos, puede cambiar el rumbo de alguien. La bondad sin condiciones no solo ayuda a otros, también nos devuelve a nosotros mismos. Todos merecemos respeto. Todos merecemos una oportunidad. Y muchas veces, la verdadera riqueza no está en el dinero ni en la posición, sino en la capacidad de ver al otro como un ser humano. La felicidad, con los años, deja de ser lo que acumulamos y se convierte en lo que compartimos, como una luz encendida en una ventana en medio del invierno. Un acto sincero puede guiar a alguien que estaba perdido, incluso sin que nos demos cuenta. Personalmente, he aprendido que hay momentos en los que uno cree estar demasiado ocupado para detenerse, demasiado centrado en sus propias preocupaciones, y sin embargo, son precisamente esos momentos los que, si los dejamos pasar, se convierten en silencios difíciles de recuperar. Quizá tú también has tenido a alguien esperando una llamada, una visita, una conversación que nunca llegó. Esta historia adaptada, inspirada en situaciones reales de la vida, nos recuerda algo muy sencillo pero muy poderoso. Nunca es demasiado tarde para volver, si todavía hay alguien al otro lado esperando. Tómate un momento para pensarlo. Tal vez hoy sea un buen día para acercarte a alguien, para decir una palabra pendiente, o simplemente para estar presente. Y si esta historia ha despertado algo dentro de ti,
Te invito a seguir formando parte de este espacio, donde cada relato no solo se escucha, sino que también se siente, se recuerda y, a veces, incluso se transforma en una pequeña decisión en la vida real.